Bien, Alejandro, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Toñoni, diputado provincial y un amigo también, ¿no? ¿Cómo le va, ¿Qué tal? Eduardo? ¿Cómo están? Encantado. Gracias por atendernos, por venir, obviamente, ¿no? Bueno, no, gracias a usted por la invitación. Eduardo Toñoli, que integra la lista que gana la elección María Eugenia Bielsa, digamos, en una interna, él participa anteriormente por una lista de jóvenes, digamos, le recordamos que es un candidato que fue por el norte de Santa Fe, creo que es el actual diputado Busato, y él por los jóvenes. Una lista que compite y bueno, después termina encolumnándose de la lista que gana María Eugenia Bielsa en la interna y después gana eh, la, la general a diputado provincial. Eduardo, sos jovencito, pero ¿desde qué edad empezaste a militar? Y de los 15, 16 años. Ya Estamos tengo. hablando de, Y para no hace decir, 20 años. 20 años. Sí, hace un poco menos, 19, 18 años, cuando estaba en la secundaria, ¿no? Tengo 35, ya no soy tan joven, pero sí quizá para la política, ¿no? ¿Alguien que te llevó o te incentivó para la militancia o fue una decisión No, personal? en realidad toda mi familia es de militantes políticos en distintos Ujú. espacios de militancia política y social. Un poco también mi historia de vida, pero después también, obviamente, el tránsito por la escuela secundaria, en el centro de estudiantes, en el Politécnico, que era donde estudiaba. En un momento donde en el año 93, 94, 95 se intentaba imponer una serie de leyes educativas que después mostraron realmente que fueron muy negativas para el país, como la ley de educación federal, la ley federal de educación y la ley de educación superior, que en el caso de la escuela donde yo iba, que era el Politécnico, al depender de la universidad le tocaba en suerte esa ley, ¿no? La ley de educación superior, que mostraron de alguna manera que era un intento por privatizar la enseñanza pública. Y bueno, un poco eso empujó a un grupo de jóvenes en ese momento a participar en el centro estudiante, a oponerse en ese momento a esas medidas, pero también a formarse una mirada crítica sobre la realidad que vivíamos, ¿no? Eduardo, hoy los medios de comunicación están trabajando esta cuestión de por qué el grupo La Cámpora lleva una propuesta que es dentro del Ministerio de Educación, hacer talleres que tienen que ver con una historieta, digamos, de la mejor raigambre de la ciencia ficción argentina, que es El Eternauta. Hoy está en discusión esto de ellos, algunos plantean, algunos medios de comunicación, que esto es hacer política en la escuela. ¿Cuál es su opinión y cómo ve esta cuestión del hecho en sí y del tratamiento que le están dando los medios? Bueno, el hecho en sí, no conozco el fin o el detalle, sé que hay un programa que tiene que ver con el Estado Nacional, que se da en el marco de las escuelas secundarias. Como hay tantos otros programas que hay del Estado Nacional, de los Estados provinciales, de los Estados municipales, de distintos signos políticos en lo que intervienen en las escuelas secundarias, cosa que me parece saludable porque es importante, ¿no es cierto?, poder volcar primero propuestas, dineros públicos en última instancia, al mejoramiento, ¿no es cierto?, de un montón de situaciones que se viven en los colegios, realidades, a intentar saldar realidades que muchas veces, digo, hablamos sistemáticamente del tema de la violencia, ¿no es cierto?, en las aulas, de situaciones conflictivas entre los jóvenes, todo lo que aporte a una mirada distinta, todo lo que aporte a mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, de estudio de los jóvenes, todo lo que aporte a introducir a los jóvenes en la vida cívica, a mí me parece bien, venga de donde venga, ¿no? Obviamente después habrá que ver con qué criterio, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, la manera, digo, cuando hablo de con qué criterios, ahí podemos discutir, ¿no? Si es mejor de una manera o de la otra, etcétera. Pero digo, la forma en que lo han abordado determinados medios de comunicación, que tienen un especial encono, por decirlo de una manera, con el gobierno nacional, me parece que no tiene nada que ver con el hecho en sí, ¿no? Ha pasado el hecho de hacer una anécdota, o este proyecto, este programa, hacer una anécdota, para directamente apuntar a atacar cualquier tipo de atisbo de organización estudiantil, los centros de estudiantes, la política en sí en los colegios, ¿no? Parece que hemos pasado por etapas donde no se podía hablar de política ni en los colegios secundarios, ni en las universidades, ni en ningún ámbito, ¿no es cierto?, público, determinado tipo de medidas como esto del 0800 me parece que
directamente son un retroceso en nuestra vida Pero política. Eduardo, tanto las escuelas como universidades, no hay que ir a estudiar más que... Me encanta la militancia política, me encanta la libertad de prensa, me encanta todo eso que hoy se habla. Pero me parece que hay que ir a estudiar a una universidad, hay que ir a estudiar a una escuela. Sí, hay que ir a estudiar y hay que ir también a formarse. Digo, uno estudia para formarse. Obviamente, sí. Y no solamente lo que está en los planes de estudio muchas veces es lo que hace a la formación, ¿no? Sino la posibilidad de, por ejemplo, digo, ¿para qué sirve un centro de estudiantes? Un centro de estudiantes sirve fundamentalmente para que los jóvenes puedan empezar a formarse en la posibilidad de, por ejemplo, sostener una posición y defenderla racionalmente, ¿no es cierto? Buscar argumentos, etcétera, que le va a servir para la vida cívica y para la vida en general, cultural, social, económica, ¿por qué no? Entonces me parece que todo tiene su lugar en una escuela, ¿no? Yo lo Hay digo lugar para esto por también. un amigo que tiene 33 años, ¿no? Y todavía está en tercer año de abogacía, pero tiene una militancia, en este caso en la Franja Morada, espectacular. Digo, pero bueno, tu objetivo era ser abogado y buen militante. Creo que sería bueno cumplir las dos reglas, ¿no? Ser un buen militante, en Bueno, este caso, eso y ya ser es un buen tema, abogado. es otro tema. Coincido con vos, digo, alguien que pretende ser dirigente político tiene que ser el mejor estudiante, Obvio. se tiene que destacar. A veces quizá no pueda, ¿no es cierto? Pero digo, me parece que es importante, ¿no es cierto? Digo, el mejor mensaje político siempre es el ejemplo, ¿no? Eduardo, vuelvo al tema del Eternauta y dos cuestiones. El lunes pasado, porque la ministra dice no está permitido este tipo de programas porque fueron solicitados para hacerlo en la Escuela Técnica Servando Bayo. No está permitido, salió en declaraciones la ministra. No van a permitir este tipo de taller, plantearon. Y por otro lado, también, y relacionado con esto, la media sanción de centros de estudiantes que usted logró en la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, a ver, la ministra, esta ministra de Educación, la actual ministra de Educación, la profesora Mengarelli, o licenciada Mengarelli, perdón, y la ministra anterior, Racino, fueron claras en sus gestiones en su oposición a la conformación de los centros de estudiantes en las escuelas tanto públicas como privadas. Hay que decirlo, porque lo han hecho en declaraciones públicas. La última vez, bueno, esto quedó más que claro en el caso de la ministra Racino, pero hace un tiempo cuando le preguntaban precisamente por el proyecto de ley que habíamos presentado para la conformación, la regulación y la promoción de los centros de estudiantes, la ministra Mengarelli respondió desviando la atención a las rondas de diálogo, ¿no es cierto?, a los consejos de convivencia, que son otra cosa. Son ámbito de concertación, pero no ámbito de organización de los estudiantes, ¿no? Un centro de estudiantes, aunque parezca de sentido común señalarlo, está integrado exclusivamente por estudiantes, es un órgano gremial, ¿no es cierto?, de los estudiantes, y no es lo mismo que una ronda de diálogo o cualquier ámbito que uno puede pensar como un ámbito de concertación, seguramente necesario, pero que no hace las veces de centro de estudiantes, ¿no? Entonces la posición está clara, me parece que parte de una medida quizás conservadora en algún sentido y una mirada negativa con respecto a la participación de los jóvenes, ¿no? Vuelvo a repetir, hay un montón de problemas que hoy que se viven en las escuelas públicas que de alguna manera alrededor de los cuales se podría buscar la voz, por ejemplo, de los estudiantes, eje fundamental de la comunidad educativa para su resolución, ¿no? Y qué mejor que un ámbito orgánico para que determinados síntomas, ¿no?, porque estos son síntomas de una situación, se procesen de manera institucional, orgánicamente, ¿no? Porque nosotros tapemos los conflictos, no van a dejar de existir. Al contrario, se van a magnificar y se van a desbordar, ¿no? Entonces, qué mejor que darle un ámbito orgánico a los estudiantes para que puedan expresar, así como los docentes tienen su cuerpo, ¿no es cierto?, su ámbito orgánico, hasta su gremio, ¿por qué no los estudiantes puedan tener un ámbito donde procesar este tipo de situaciones y después en otro ámbito encontrarse con los docentes, con los directivos, y que los liderazgos sean reconocidos formalmente, ¿no?, y saludados y reconocidos por el conjunto de los estudiantes, ¿no?, lo que también lleva a una mayor responsabilidad en los planteos.
Nos visita el diputado provincial Eduardo Tonioni, el joven diputado provincial Eduardo Tonioni. Nosotros vamos a una pausa con noticias de la región y cuando volvamos vamos a hablar, vamos a seguir hablando con él de un montón de temas que nos competen en la provincia de Santa Fe. Bien, y continuamos en Santa Fe, la provincia, con el diputado provincial Eduardo Tonioni. Eduardo, el tema de seguridad es un tema que preocupa y ocupa a los ciudadanos, a los funcionarios, y este año comenzó con un parteaguas, el caso de Villa Moreno. Sabemos que usted ha sido el presidente de la comisión investigadora, ¿y qué es lo que demostró en principio esta cuestión? Sí, los hechos del 1 de enero de este año en Villa Moreno mostró o puso sobre la mesa una serie de situaciones, ¿no? O de alguna manera ciertas posibles explicaciones al crecimiento, no diría yo, porque digo, el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno multicausal y además muy subjetivo, según quien lo mire va a plantear algún tipo de definición y va a decir si ha crecido o no ha crecido, pero lo que no hay duda de que sí ha crecido es la violencia, cómo se resuelven determinadas situaciones, sobre todo en los barrios más humildes de los grandes centros urbanos de la provincia, ¿no? En Rosario, en Santa Fe, fundamentalmente, pero en Rosario y, por ejemplo, en la zona sur y la zona oeste de Rosario, si uno ve la estadística, es impresionante cómo ha crecido, ¿no es cierto?, la violencia, expresada obviamente en el crecimiento de la tasa de homicidios, ¿no? En esos lugares. Y lo de Villa Moreno un poco es paradigmático en el sentido que muestra cómo determinadas bandas con mucho poder de fuego, mucho poder logístico, con autos de alta gama, y acá está parte de la clave, con muchas relaciones institucionales, ¿no? Con miembros de la Fuerza de Seguridad, pero también no habría que descartar, también con sectores de la justicia, porque en algún punto, si vemos cómo Sergio Rodríguez, el quemado, el jefe de la banda que termina por asesinar a estos tres jóvenes militantes, ¿no es cierto?, ese 1 de enero, había pasado por distintas, él y otros miembros de su banda, habían pasado por distintas causas judiciales que nunca llegaban bueno, en algunos casos sí a un procesamiento, pero nunca a una condena. Casos en algunos casos muy similares, ¿no es cierto? Y me acuerdo de la causa Cáceres, del chico que matan en la entrada de Rosario, donde se repiten armas, se repiten de alguna manera móviles, se repiten nombres, ¿no es cierto?, de procesado e inculpado, pero habiendo una sola testigo central, se da la situación que ese testigo termina desistiendo por presiones, por distintas situaciones, por malos manejos de la justicia también, y se cae la causa y a sabiendas una gran parte de los testigos, de la gente que rodeaba la causa, de quiénes eran los responsables, se termina cayendo la causa, ¿no? Bueno, digo, entonces estas bandas, con todas estas características, lo que se devela ahí es que tenían relaciones institucionales muy fuertes, ¿no? Si esta causa no pasó, como tantas otras, sin pena ni gloria por los tribunales, fue porque casualmente se dio que el caso de estos tres jóvenes, que en otra ocasión hubiesen pasado la estadística como casos de ajuste de cuenta, como un caso más de ajuste de cuenta, que una figura controvertida, y que vela un montón de situaciones, o que mete en una misma bolsa, en un mismo pozo negro, un montón de situaciones que son totalmente disímiles, ¿no? Y que instala quizás la tranquilidad en algún sector de la sociedad, esta idea de, bueno, que se maten entre ellos, ¿no? Y la verdad que estamos hablando de, primero, que el Estado debe tener la posibilidad, debe evitar que sucedan este tipo de cosas, en primer lugar, y segundo, en caso de que sucedan, llegar a los responsables,
procesarlos y finalmente condenarlos, porque si hay algo que se demostró en esta causa, que si Sergio Rodríguez, en este caso el quemado, actuó como actuó esa noche, fue porque se sentía totalmente tranquilo de que no iba a sufrir ninguna represalia por eso. Sabía que tranquilamente podía hacer eso, iba a tener la zona liberada, que como tantas otras veces iba a poder escapar de esa situación. Y bueno, no sucedió así, como decía antes, porque había 3 jóvenes que eran militantes, tenían organizaciones detrás, hubo una reacción inmediata, ¿no es cierto? Y hubo mucha indignación por cómo se trasladó a los medios esta situación, ¿no? Esto no quiere decir que los periodistas sean responsables de, sino que muchas veces hay formas, en algunos casos, valga la redundancia, formales y en otras informales, ¿no es cierto?, de transmitir estos hechos que terminan velando una situación. Si uno dice que tal hecho es un ajuste de cuenta, lo que hace es restarle presión a la justicia, restarle presión a la fuerza policial, restarle presión a los funcionarios políticos a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque queda instalado, bueno, a ver, murió en su ley, ¿no es cierto? Era un enfrentamiento entre delincuentes, ¿no? Me parece que develó toda esta trama a la que es importante abordar de otra manera, ¿no es cierto? Vos recién decía que hubo un crecimiento en la violencia, ¿no?, de la gente, hay un crecimiento en el narcotraficante en la ciudad de Rosario. Yo creo que el ex gobernador Hermes Wiener nos entretuvo diciendo que la inseguridad era una sensación, y me parece que mientras él daba ese discurso se perdió tiempo y fue creciendo y le permitió crecer tanto al narcotráfico como a la violencia. No sé si compartís este criterio. Sí, yo creo que ¿Vos te acordás que mataban gente y el gobernador sí. dice, no, la inseguridad es una sensación, ¿no? Yo lo que creo que lo peor que se puede hacer es negar una situación, ¿no? Yo la verdad que tengo, por ejemplo, tengo mucho respeto por lo que hizo en su momento Nilda Garré con respecto al tema de seguridad. Por ejemplo, en la zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se decidió asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad que le cabía en ese caso al Estado Nacional por su responsabilidad en la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y se llevaron adelante una serie de acciones, una serie de estructuras, se dispusieron en el territorio que de alguna manera hicieron que bajaran enormemente las tasas de homicidio, ¿no? Con respecto al caso de Wiener, nosotros también Nobleza Obliga hay que señalar, por ejemplo, cuando Bonfatti recibió a los familiares, nosotros señalamos esta situación, dijimos, hay una diferencia acá. Bonfatti recibió a los familiares del triple crimen, Hermes Wiener durante todos los años anteriores, cuando se hablaba de la cuestión de la inseguridad, del crecimiento de la violencia, por ejemplo, hablaba del caso Candela, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, una forma elegante de no hablar de las responsabilidades que tiene uno a la hora de gestionar, ¿no?, que es una práctica, yo diría, bastante común de esta seguidilla de gestiones, tanto en Rosario como en Santa Fe del Frente Progresista, o del socialismo en particular, porque son dirigentes del socialismo los que llevan adelante las riendas, a la hora de buscar responsabilidad, ¿no? Primero es la provincia, después cuando se hacen cargo de la provincia es la nación, siempre la pelota afuera, ¿no? Un dirigente político, en realidad un funcionario, lo que le pide a la sociedad es que se ponga a la cabeza de los reclamos y que vaya para adelante, ¿no? Aun cuando muchas veces la solución no sea rápida ni efectista, ¿no es cierto? Y creo que en el tema de seguridad la solución no es ni rápida ni efectista, pero lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de los reclamos y poner la cara, ¿no? Por lo que pude averiguar periodísticamente hablando, me parece que Corti te venía haciendo bien las cosas. Se notó una diferencia a lo que se vivió 4 años atrás, y creo que, y sin menospreciar el trabajo que está haciendo el Pato Lamberto, me parece que es muy distinto. Estaba más enfocado a combatir el delito afuera y dentro de lo que es la fuerza policial, la justicia. Me dio esa sensación, ¿no? Me parece que se perdió un funcionario de buen nivel. Sí, yo ¿Vos creo lo viste más de cerca? Obviamente. Sí, lo vi más de cerca y creo que adhiero en parte con algunos matices de este planteo, en el sentido de que se empezó a discutir la cuestión de la conducción política de la fuerza de seguridad. No creo que, y de hecho nosotros reclamamos el 10 de diciembre, desde que asumimos nuestra función como diputado, y que, bueno, casualmente fue en el mismo momento que inició Corti su gestión. Hasta que se fue le reclamamos, por ejemplo, que no se había nombrado el secretario de Control de Seguridad.
es una pieza clave en este engranaje a la hora de la conducción política de la Fuerza de Seguridad, porque es quien controla asuntos internos de la policía y del servicio penitenciario. No se hizo, por ejemplo, ¿no? Y eso, creo yo, una muestra de debilidad en ese sentido. Entonces, muchas veces se hacía en el discurso, se decía ser una conducción política fuerte de la Fuerza de Seguridad, digo, por lo menos se empezaba a plantear en el discurso un montón de acciones que no se traducían en las acciones concretas, ¿no? En esto de intentar morigerar o acotar la autoconducción o el autocontrol de la Fuerza de Seguridad, cosa que para nosotros es grave, ¿no? Tiene que haber control ciudadano y tiene que haber control político de la Fuerza de Seguridad, porque como cualquier funcionario del Estado, digo, la corrupción es grave, pero cuando además la corrupción implica una relación cotidiana con el delito, ¿no es cierto?, como decías vos, con el narcotráfico, etcétera, las posibilidades son muchísimo más altas. Digo, el dinero que mueve el narcotráfico puede torcer voluntades de las más variadas. Y no dije solamente, digo, pues si no caemos siempre en la Fuerza de Seguridad, de la justicia, del poder político, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en algún sentido se avanzó en por lo menos plantear sobre la mesa, en términos discursivos, que era necesario la conducción política de la Fuerza de Seguridad, pero creo que en el aspecto operativo no se terminó del todo por saldar esa situación, lo que de alguna manera u otra se lo terminó llevando puesto, ¿no? Porque no creo que haya sido por un partido de fútbol, ¿no? Eso fue una anécdota, ¿no? Sí, coincido con él. ¿Quiere hacer una pregunta antes de ir al corte? Lo queremos dejar en suspenso. Mire, esta semana el diputado provincial Puyaro estuvo por varios medios de comunicación y presentando algunas cuestiones que tienen que ver con el combate del narcotráfico en el sur provincial. Y sobre el caso del comisario Drueta. Y lo que él plantea, cierta inoperancia de la justicia federal, por ejemplo, al no haberle previsto los allanamientos necesarios para proseguir las causas. Como que hubo una relación no ya entre la policía y el narcotráfico, sino entre la justicia federal y alguna cuestión ahí, en esta cuestión. Así que se lo dejo para que lo piense y cuando volvemos... Seguimos con la entrevista. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través del Twitter @SantaFeNoticias, y también a través del Facebook, que cada vez son muchos más la gente que nos está siguiendo por ese canal, santafelaprovincia.com.ar en nuestro Facebook. Y ahora nos vamos a un corte viendo un video de arte rafaelinos a cielo abierto, así que lo compartimos con todos ustedes. La ciudad tiene alma, formas, colores, historias que despiertan emociones. En Rafaela, los artistas dejan su huella en las calles y transforman nuestro paisaje cotidiano. Arte rafaelino a cielo abierto. Habíamos pensado en el diseño de este mural a partir de la letra de una canción de Calle 13 y lo habíamos pensado como una idea de cuidado del medio ambiente. Y coincidentemente, después de haber hecho este mural, descubrimos la publicación del videoclip de esta canción, en la que aparece también un sol como en el centro de esta imagen. Pero nos pareció muy interesante la idea del sol como centro irradiador de vida, de luz y de color. Esta modificación del medio ambiente, esta modificación del espacio urbano va creando una visión de una ciudad distinta, de una ciudad con color, de muros que estaban envejecidos, de muros que no existían o pasaban desapercibido a la visual. Ahora, con esta invasión de color, con este cambio, hace que, bueno, que nos tengamos a mirar. Suele pasar que tenemos imágenes en nuestra cabeza y a veces el mundo no es lo mismo que estamos deseando. Y esas imágenes pueden transformarse en realidad. Y sucede cuando uno pinta o dibuja. El hecho de la imaginación se vuelve concreto, se hace real. Entonces,
¿qué sucede? El arte se hace realidad y nuestros sueños también. El arte en los espacios públicos participa de nuestras vidas. Es parte de nuestro entorno. Es de todos. Construyamos juntos una ciudad para vivirla. Secretaría de Cultura, Ciudad de Rafaela. Seguimos compartiendo la presencia del diputado provincial Eduardo Tonioni y quedó pendiente una pregunta. Pendiente. Bueno, Eduardo, ¿qué nos puede decir de esta cuestión? No, en principio decir que hay que separar dos situaciones que se vieron en el departamento General López. Una es, de alguna manera, la caída de este operativo, ¿no es cierto?, el hecho de que quedaran en libertad algunas personas que habían estado ligadas a alguna situación ligada al narcotráfico, etcétera, por falta de pruebas, por un mal procedimiento, cosa que aparentemente se ha reproducido en varios casos, ¿no es cierto?, en el departamento y que habrá que estudiar. Y otra es la separación de su cargo de un miembro de Drogas Peligrosas, del comisario Drueta, pero se da no por este primer caso al que hacía referencia, sino fundamentalmente a una situación de amenaza dirigida al fiscal Lago, ¿no es cierto?, que aparentemente provenían de esa brigada, ¿no es cierto?, de Drogas Peligrosas, ¿no? Digo, hay que dejar bien claro y separar las situaciones y que en todo caso la justicia tendrá que investigar, tanto en el primer caso, en lo que tiene que ver por qué se caen estos operativos, por qué están mal realizados, si hay una intencionalidad en realizarlos mal, de quién, si hay actores de la justicia federal o hay actores de la fuerza de seguridad que influyen en esta situación. La verdad que no me gustaría por ahí adelantar posiciones sobre situaciones que no tengo toda la claridad ni la precisión. Y el segundo caso, el caso de las amenazas que ha recibido el fiscal Lago, ¿no es cierto?, de Venado Tuerto, fiscal o funcionario judicial con el que nos solidarizamos y al que conocemos y del que no tenemos un mal concepto, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos parecieron totalmente fuera de lugar las declaraciones de Galassi, desacreditándolo por su trayectoria política o por lo que fuera, ¿no? Es alguien que sí que ha participado de determinadas gestiones políticas en su momento, pero que hoy está abocado, ¿no es cierto?, a la accionaria, a la práctica judicial, y del que no tenemos por qué dudar con respecto a esta denuncia, y que además donde hay cierta certeza, ¿no es cierto?, de dónde salieron los llamados, etcétera. Entonces habrá que dejar que actúe la justicia e ir hasta las últimas consecuencias, ¿no?, y no hacer declaraciones en el medio, declaraciones políticas de ese tenor, ¿no? Eduardo, lo llevo a otro tema, un pedido de informe suyo sobre la situación de terrenos en el norte provincial. ¿Nos puedes explicar esto así a los oyentes? Sí, cómo no. A los televidentes. Nosotros hace algunas semanas recibimos una denuncia por parte de pequeños agricultores del paraje Santa Lucía, en el departamento de Vera, la cuña boscosa, bien profundo la cuña boscosa, que venían señalando desde el 2009 a la fecha que ellos habían sostenido un reclamo persistente con respecto a un lote, el lote número 22, y la posibilidad de que su hacienda, muy, muy pequeña, ¿no es cierto?, estamos hablando de un grupo de familias, de pequeños productores, que ninguna de esas familias tiene más de 30 o 40 cabezas de ganado, lo que, si alguien más o menos conoce, lo que significa muy poco en términos económicos. Cuando digo, no es solo ganado vacuno, sino también cerdos, ovejas, ¿no? Todo ligado a la economía familiar y de subsistencia. Estas personas tenían en los hechos toda esa hacienda pastando en este lote de 755 hectáreas, un terreno fiscal, ¿no es cierto?, que pertenecía a la provincia, y además realizaba algún tipo de actividad en los montes que había dentro de ese lote, actividad también ligada a la economía de supervivencia, ¿no? Resulta que, bueno, a partir de realizar una serie de pedidos para poder usufructuar ese terreno, y en el año 2009 no solo, hay una decisión del ingeniero Bartero, el ministro de la Producción en ese momento, del gobierno de Hermes Wiener,
en la que no solo no se tiene en cuenta estos pedidos, no se atiende estos pedidos, sino que además se le da, bajo la figura de cuidador ad honorem, el terreno, este lote de 755 hectáreas, a Eduardo Barcarolo, ex vicepresidente de Sancor y también ex dirigente de Coninagro, ¿no es cierto? Bueno, al tiempo, cuando decide hacer valer ese título de cuidador ad honorem, desaloja con la Guardia Rural, los Pumas, ese lote número 22, bueno, desaloja la hacienda fundamentalmente, y los cuidadores que informalmente tenían algún tipo de refugio ahí dispuesto como para poder cuidar esa hacienda, ¿no? Vuelvo a repetir, familia muy humilde, que viven en rancho, que no tienen ninguna posibilidad económica, pero además hay que tener en cuenta que primero que este señor Eduardo Barcarolo tiene muchísimo poder económico, y segundo que no es del departamento, es de Emilia, departamento de la capital. Hay un decreto en el que se basa este acta en la que le ceden este terreno, que es del año 84, que señala que los requisitos, una serie de requisitos, ¿no es cierto?, para la figura de cuidador ad honorem, y uno es que se va a tener preferencia por los habitantes del lugar, cosa de total sentido común, ¿no? Eduardo, el ministro de la Producción Fachendini salió a aclarar o a desmentir, según se lo lea, esta cuestión. ¿Usted qué respuesta le da al ministro? Es que en realidad el ministro no desmiente nada. El ministro, digo, el título de la circular que se envía a los medios, de la gacetilla que se envía a los medios, por lo menos a nosotros no nos llegó, pero pudimos verlo a través de algunos medios de prensa, señala que nosotros habríamos incurrido en una falacia, ¿no es cierto? Somos falaces. En el diccionario de la Real Academia Española dice que la falacia es un engaño, una mentira tendiente a desacreditar a alguien. En este caso me imagino que está hablando de Hermes Wiener, que fue o del ministro Verdero, que fue quienes tomaron la decisión. Ahora, acto seguido, y unos renglones más abajo, reconoce que se cedió este terreno ad honorem al señor Barcarolo y que van a rever la medida porque es una medida improcedente de alguna manera, ¿no? Entonces, se dice una cosa, pero después, en realidad, el título no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros celebramos es que se hayan tomado la decisión de rever la medida. Y la verdad que no nos interesa entrar en un cruce personal con el ministro, porque lo que nos interesa es resolver la situación de estos pequeños productores y no queremos interferir y que quede esto como una especie de disputa política, cuando en realidad lo que hay que resolver es la situación de estas familias, que evidentemente tienen un montón de problemas, inclusive, y esto lo digo yo, lo estoy diciendo previendo esa situación, pueden tener un montón de problemas a la hora de cumplimentar los requisitos para, por ejemplo, poder ser ellos cuidadores ad honorem, porque piden una serie de requisitos que muchas veces cumplen aquellos que tienen un marco de legalidad en sus prácticas económicas, me refiero, digo, alguien que puede tener aportes al día, que puede tener blanqueado, por ejemplo, sus cabezas de ganado, que puede tener determinada... si usted conoce determinada estructura económica, ¿no es cierto?, de contador, etc., si usted conoce a esta familia, directamente se da cuenta que quizás hasta no tienen un solo papel de nada, ¿no es cierto?, pero que en los hechos practican una economía de subsistencia, y habría que buscar, el Ministerio de la Producción, ¿qué es lo que tendría que hacer ante estos reclamos que se fueron haciendo? Buscar la manera de generar una cooperativa, cosa que se ha hecho en la Cuñas Boscosa, y en algunos casos exitosamente, ¿no es cierto?, para ceder estos terrenos, organizarlos en cooperativa, darles una mano con eso, buscar la forma para que se incorporen a la economía en blanco, a la economía formal, ¿no?, y no empujarla como están ahora, en los márgenes de la ruta, con lo que conlleva para su pequeña hacienda, que es robada constantemente, etcétera, y para la seguridad vial, fundamentalmente, ¿no? Le dejo una pregunta para cuando volvamos. La reforma tributaria ha permeado algo, un artículo, y nos gustaría que usted nos explique que se está tratando en la Cámara de Diputados. Bien, ¿no? La paso compartiendo un video de la conferencia dada por la presidenta, tanto en Baigorria como en Totoras. ¿La compartimos, Eduardo? ¿Cómo no? Establecemos comunicación a través de una videoconferencia con la ciudad de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, donde se inaugura la nueva línea de tractores y cosechadoras John Deere, y con motivo también de la puesta en marcha de la segunda etapa del Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua, doctor Néstor Carlos Kirchner. Muy buenos días, la verdad que estábamos pensando y habíamos planificado
estar allí en este evento para nosotros fundamental en Santa Fe, en la empresa John Deere, que va a producir hoy por primera vez tractores y cosechadoras aquí en la República Argentina. Gracias, Presidenta. Buenos días. Estamos inaugurando una línea de producción de cosechadoras y tractores, además de lo que ya venimos haciendo por muchas décadas, que es la fabricación de motores diésel. Usted quizá recuerda que esta fábrica en John Deere comenzó en el año 1958 y hoy tenemos el orgullo de exportar alrededor de $100 millones de nuestra producción a muchos países: Brasil, Francia, China, México. Hay también una inversión importante del Ministerio de Planificación que fue de más de 3 millones de pesos y también una inversión de la Municipalidad de Granadero Baigorria de 1.400.000 para este centro de capacitación. Los estamos escuchando para que nos cuenten algunas de las cosas que se pueden hacer y aprender ahí en ese centro de formación. Néstor Carlos Kirchner. Buen día, señora Presidenta. Buen día. Realmente para nosotros es un orgullo muy grande estar inaugurando esta segunda etapa que contempla los laboratorios de televisión digital, de desarrollo de software y también de electrónica. Y esto se agrega a los que ya existentes de soldadura, de máquinas herramientas, o sea, tornos y fresas, electricidad y también informática. Realmente es para nosotros un orgullo, tenemos más de casi 700 alumnos formados en este centro y ahora vamos por más con esta nueva tecnología que se han instalado. Para formar gente, para formar trabajadores, para capacitar gente, siempre van a tener la colaboración de nuestro gobierno a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a Totoras. Señora Presidenta, buenos días. Un gusto, un honor para nosotros estar en esta comunicación. Nosotros somos Grupo Sensor de Totoras, somos 180 colaboradores. Esta empresa va a cumplir 20 años el año que viene y estamos inaugurando una ampliación de planta que representa el 80% a más de lo que tenemos hasta ahora. Buenos días, señora Presidenta. Hola. Mi nombre es Silvia González. Pochi para todos. Bueno, Pochi, dale, me encanta lo de Pochi. La Pochi. Hace 7 años que estoy aquí en esta empresa, la verdad que ha crecido muchísimo. Yo estoy en la parte de puesta en marcha y acondicionamiento final. Pasamos ahora a Pilar, provincia de Buenos Aires, a Grimoldi. Lo que estamos inaugurando es dos aspectos de la industria del calzado. Una planta productora de fondos para calzado de poliuretano con maquinaria muy moderna y además estamos inaugurando un centro de logística, tal como ocurrió en Arroyo Seco. Es usted la que la inaugura, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por apostar y seguir confiando en el país. ¿Qué tal? Buen día, señora Presidenta. Luis Markovics, mi nombre. Hola, Luis. Bueno, yo en la empresa Grimoldi hace 20 años que trabajo. Lo cual, bueno, eso me da el bienestar social y económico para haber formado mi familia, todo. Tengo una muy buena trayectoria en la empresa. Está bien. Acá. Muy bueno, te felicito, Luis. Y no necesitas abuela, además, porque estás muy, muy contento con vos mismo. Vos sabés qué bueno que es encontrar gente que está contenta con lo que hace y con uno mismo. Me parece muy gratificante, te lo digo en serio, más allá de la broma como presidenta, encontrarse con un trabajador que tome su micrófono y diga que está feliz con la vida que tiene, que ha progresado y que ha podido formar una familia, me parece muy importante. Gracias. Bien, seguimos con el diputado Eduardo Tonioni. Recordamos Twitter, @SantaFeNoticias, es una de las líneas de comunicación que tenemos para ustedes, y santafelaprovincia.com.ar a través del Facebook. Y bueno, la pregunta pendiente que había quedado. Eduardo, ¿de qué se trata esto de la Unidad Económica Agraria? Sí, en el proyecto de reforma tributaria que salió tal cual salió votado, ¿no es cierto?, del Senado,
además de, bueno, nosotros ya hemos sentado nuestra posición, que queríamos que era regresivo, tanto el planteo original del Ejecutivo Provincial como lo que salió del Senado, aún más regresivo, ¿no es cierto?, en sus disposiciones, es decir, carga sobremanera a los sectores asalariados de los grandes de los centros urbanos, no de los grandes solamente, sino de todos los centros urbanos, y de alguna manera no lo hace en la misma proporción con algunos sectores que han tenido pingües ganancias en estos últimos años. Pero digo, más allá de eso, además incluye en su articulado la derogación de la Ley de Unidad Económica Agraria, ¿no?, que es lo que permite que lo que se considera la unidad económica agraria no pueda ser subdividida, lo que significaría de alguna manera un perjuicio, ¿no es cierto?, para el Estado provincial en particular, y un beneficio quizás para algunos especuladores, algunos vivillos que con eso quieren de alguna manera hacer negocios, ¿no es cierto?, y para algún gremio también traería una serie de beneficios, el de los escribanos, quizás agrimensores, etcétera, ¿no? Pero es importante que esto no suceda, obviamente falta el tratamiento en diputados y nosotros vamos a promover que esto no suceda, fundamentalmente para no seguir caotizando en lo que tiene que ver con la estructura catastral, ¿no es cierto?, en el campo, básicamente, ¿no? Si bien falta mucho, pero a su vez falta poco para la renovación de autoridades, tanto en los consejos como en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ¿cómo se está preparando hoy por hoy un peronismo unido a través de tu presidencia en el departamento de Rosario, el intendente de Venado Tuerto como a nivel provincial? Bueno, ¿cómo se está preparando? Teniendo en cuenta, como siempre lo plantea a veces Alejandro, donde en algunos aspectos hubo una muy buena elección, como el caso de María Eugenia Bielsa, y en otros lados no tanta como en la ciudad de Rosario. Sí, la verdad que nosotros no estamos pensando exclusivamente o centralmente la política desde, en este caso, el departamento de Rosario, en lo que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Fundamentalmente, primero porque es un año de construcción política, y después porque creo que si hay algo que no ha favorecido a los partidos políticos y que de alguna manera los desestructura, es esta combinación de internas abiertas y boleta única, ¿no? Lo que hace que, la verdad que los partidos políticos, o en este caso la departamental de Rosario, no sea un actor determinante a la hora de decidir candidaturas, ni que tenga un peso mayor el apoyo o no a determinado candidato, ¿no? Entonces me parece que hoy, dentro de este marco de posibilidades o de imposibilidades que nos da este sistema electoral, me parece que lo más importante de un partido político, en este caso del Partido Justicialista y en particular de la departamental Rosario, que sea una herramienta de organización, de formación y de movilización de los afiliados y del peronismo en general, de cara a definir, ahí sí, qué proyecto de ciudad queremos, en el marco de qué proyecto de país queremos, ¿no? Y me parece que eso se ha saldado, esta última definición, en esta última elección de autoridad en el Partido Justicialista, después de muchos años, por lo menos 9 años, del 2003 a la fecha, de un proyecto de país en marcha en la Argentina. El peronismo de la ciudad de Rosario, junto al peronismo de la provincia de Santa Fe, está encolumnado plenamente con el proyecto nacional, ¿no? Cosa que hasta el momento no había sucedido. Sí, quizás en Rosario, pero no a nivel provincial. Hoy hay una compenetración o hay una articulación muy clara entre el peronismo de Rosario con el peronismo de la provincia de Santa Fe, no hay compartimento de estanco y hay una adhesión plena e incondicional al proyecto nacional con determinados matices, ¿no? Todas las fuerzas que participan de ese marco de unidad coinciden en todo, coincidimos en todo, pero sí hay que decir que las representaciones parlamentarias de cada uno de estos sectores, por ejemplo en el Congreso de la Nación, por ejemplo, han votado favorablemente por la estatización de YPF, ¿no? Cosa que otros sectores que alguna vez pasaron por el peronismo y hoy están más volcados hacia el PRO, hacia otras expresiones políticas, no hicieron, ¿no? Entonces me parece que eso ha dividido agua y ha mostrado, bueno, este proyecto político que nosotros sostenemos, defendemos, apoyamos y queremos profundizar a nivel nacional, y el peronismo de Rosario y Santa Fe está con ese proyecto. Una breve respuesta necesitamos porque nos quedamos casi sin tiempo. En esta cuestión de la política, ¿cómo el movimiento Evita, dentro del desarrollo territorial de nuestra provincia, está interpretando esto de unidos y organizados?
fundamentalmente en articular con todos aquellos sectores que, como señala Cristina en sus discursos, ha señalado últimamente, no importa de dónde vengan, tienen en claro qué medidas hay que apoyar, ¿no es cierto? Lo ha señalado Cristina en el último discurso, ha señalado que no es necesario preguntarle a alguien si es peronista, no es peronista, etcétera. Obviamente nosotros nos abocaremos a construir adentro del peronismo y a juntar la mayor cantidad de voluntades posible, voluntades individuales y organizaciones, ¿no? Ligadas obviamente al kirchnerismo, y aquellas figuras y organizaciones que sin ser peronistas, ¿no es cierto?, coinciden en que es necesaria la asignación universal por hijo, que es necesario tener un lugar de independencia en el mundo con los países de la región, que es necesario recuperar las empresas del Estado y ponerlas a disposición del pueblo argentino. Esos son los puntos de coincidencia que encontramos y hacia allí marchamos fundamentalmente, ¿no? Eduardo, gracias por su tiempo y por compartir Santa Fe, la provincia, con todos nosotros y obviamente con los televidentes. No, gracias a usted por la invitación. Bien, Alejandro, recorremos un poco noticias de Funes y Roldán, ¿te parece? Me parece. La compartimos con todos ustedes.